De un momento. Bueno, entonces voy a poner el manga la charana en la pantalla para que todos ustedes puedan verlo, ¿no? Entonces lo ideal es que vayan aprendiéndolo. Recuerden que está en la introducción de Bhagavad Gita. Y bueno, la idea es que desde la otra semana cada uno de ustedes empiece a recitarlo antes de la clase. Entonces intenten aprender la métrica o el ritmo con el cual yo lo canto, ¿no? Y así es muy fácil aprenderlo de memoria y obviamente lo más importante son los significados. Entonces vamos a empezar. Om Angyana Timirandasya Gyanangyana Shalakaya Chakshurun Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jana Bhutale Swajam Rupa Kadamahyam Datatishva Padantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadutam Pariyana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Scham He Krishna Karuna Sindho Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya cha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Itinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukankaroti Vachalam Pangum Langayate Grinjat Kripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Sri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Vamos a leer de nuevo el texto 3. Entonces, la semana pasada y durante las clases pasadas exploramos el término utsahan, ¿no? O utsahat, ¿no? Entusiasmo. ¿Qué significa verdadero entusiasmo? De acuerdo a Srila Prabhupada, de acuerdo a los acharyas previos. Y hoy vamos a comenzar a explicar, también exploramos Nishchayat, ¿no? Confianza. Y hoy vamos a explicar Dairyat y tal vez Tat Karma, ¿no? Dairyat quiere decir paciencia, ¿no? Y Tat Karma, diversas actividades que favorecen el servicio devocional, ¿no? Entonces, el verso se dice así: Utsahan Nischayat Dairyat Tat Karma Pravartanat Sangatyagat Sato Vrites Sattvi Shattvir Bhakti Prasidyati. Entonces, hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. Primero, ser entusiasta. Segundo, esforzarse con confianza. Tercero, ser paciente. Cuarto, actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna. Quinto, abandonar la compañía de los nueve votos. Y sexto, seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran sin duda alguna el éxito completo del servicio devocional puro, ¿no?
Entonces, Daira, paciencia. Este es uno de los puntos más difíciles a comprender. Entonces, ok, de momento, ahora, ¿quién quiere comentar respecto a lo que vimos la clase pasada? Frank, ¿te gustaría comentar algo de que recuerdas de la clase pasada? Sí, recuerdo que habían cinco actividades que eran como la demostración de una inestabilidad en la práctica, ¿no? Que Ujú, vendría siendo como que en la práctica daba sueño, daba pereza, no había deseo aunque hubiese tiempo, no había deseo de realizar la práctica. Que cuando uno iba por lo menos a cantar el yapa o a escuchar de Bhagavatam, uno también estaba como metido en cosas materiales. Y aun si todas las anteriores estuvieran, digamos, cubiertas, entonces podían ocurrir dos cosas. Una que era interna, que era como que en la medida que cantabas yapa, habían como sentimientos que podían desviar tu concentración. Y cosas externas que eran como eh, que podían llegar o estando en un ambiente preferías cosas materiales antes de estar concentrado ujú. en tus prácticas, de manera así muy general. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Algo más? Vladimir, ¿recuerdas algo más? Sí, recuerdo que se mencionó el término Bhagavad, refiriéndose Ujú, a voto puro, ¿no? Y de la importancia, se habló mucho en la clase pasada de la importancia de asociarse con los devotos puros y de escuchar eh, de un devoto puro la filosofía. muy bien. ¿Recuerdas algo lo que discutimos acerca de Buda? De Buda, Ujú. Recuerdan que habíamos hablado acerca de que justamente Buda vino a este mundo, ¿no? Para abolir los Vedas, ¿no? Para negarlos, su existencia. Y a pesar de que es una encarnación de Krishna mismo, él viene a establecer ahimsa, porque en esa época la gente estaba abusando de la autoridad de los Vedas. Entonces Krishna vino como Buda para engañar a las personas que no eran sinceras, ¿no? Y Prabhupada explica en Bhagavatam que incluso Buda hace que los ateos lo acepten a él como alguien supremo, ¿no? Discutimos un poco acerca de que justamente el principio filosófico del budismo es ateísmo, ¿no? Ellos no consideran la existencia de Dios, del alma, ellos consideran que todo es falso, ¿m? Y que la perfección consiste en entender que no somos nada y fundirnos en la nada, ¿no? Entonces el punto al cual yo iba era que discutimos la importancia del Shastra, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de Shraddha, de fe, ¿en qué es en lo que se tenía fe? En Shastra, esencialmente. Y al construir esa fe en el Shastra, todo el resto se desenvolvía, ¿no? Una fe apropiada y madura en el Guru, y no algo emocional o un culto de personalidad. De la misma manera en Krishna mismo, ¿no? Pero entonces el punto de Shastra o de las escrituras es tan central en nuestra tradición védica que incluso si Dios mismo desciende y él niega los Shastras para establecer otro tipo de filosofía, entonces nosotros no lo aceptamos a él, ¿no? Y mencionamos un comentario de Jiva Goswami donde dice, incluso aunque Buda es una encarnación de Bhagavan, sus palabras no son autoritativas para nosotros. ¿Por qué? Porque niega el Shastra. Y hablamos de que justamente en nuestra tradición, aunque nosotros tenemos grandes festivales en los días de las apariciones de otras encarnaciones de Krishna, como Narasimha, como Rama, como Vamana, ¿no? Nunca celebramos la de Buda, justamente porque él niega el Shastra. ¿Ah? Entonces es un punto muy esencial dentro de nuestra tradición, ¿no? Y digamos, para condensar un poco, ¿no? Lo que decía Frank.
¿no? Respecto a los 5 obstáculos que uno va a afrontar a lo largo de su práctica, ¿no? Que los dijo muy bien, y también lo que decías tú, Vladimir, de la importancia de asociarse con un devoto, ¿no? Lo que concluimos en la clase pasada es que esos 6 obstáculos solo se pueden ah, sobrepasar a través de la asociación de un devoto puro, ¿no? Esa es la única manera de sobrepasar todos esos 5 obstáculos, perdón. ¿Mm? Y también hablamos de la importancia de que cuando uno se asocia con diferentes devotos, uno se vuelve más fuerte en contra de la existencia material en sí, ¿no? Y es por eso que, digamos, cuando uno está en el templo, todo parece fácil, ¿no? Estar en el kirtan, estar en la clase, compartir prasad, etcétera, etcétera. Todo se parece más fácil, ¿no? Pero cuando uno está solo en casa, es otra cosa completamente diferente. Incluso si los devotos que estamos en el templo no necesariamente somos devotos de la primera categoría, devotos puros, sino tal vez practicantes que van en camino a, ¿no? Aún así la práctica espiritual se vuelve mucho más fácil. ¿M? Entonces siempre debemos buscar buena asociación, entender a través del estudio del Shastra, en especial de este Upayashamrita, qué es buena asociación y qué no es buena asociación, ¿no? No solamente basándonos en términos externos, sino realmente en la esencia de la práctica devocional de cada persona, ¿no? Y en base a eso establecer una amistad, ¿no? ¿Cómo establece uno amistad con devotos? Eso es el tema del siguiente verso, ¿no? Así que si ustedes ven, es algo gradual todo lo que estamos exponiendo, ¿no? Muy importante. Hemos hablado de la importancia de la asociación. En el siguiente verso, en el cuarto verso, vamos a hablar de cómo realmente asociarnos, ¿no? Porque a veces parece difícil asociarse con los devotos, realmente, en especial con aquellos que son muy avanzados, ¿no? Porque por lo general uno en la etapa primaria de conciencia de Krishna, uno todavía está lleno de muchos intereses materiales, ¿no? Entonces, incluso desde un punto de vista básico, ¿no? Que yo me acerco al devoto puro, ¿no? ¿De qué le voy a hablar? ¿No? Es difícil hablarle acerca de mis temas de este mundo, ¿no? Entonces, ¿de qué le hablo, no? Entonces, ahí en Paishamrita Rupa Goswami va a resolver todas nuestras dudas de cómo asociarnos con un devoto que es muy elevado, cómo asociarnos con un devoto que está en la misma situación que nosotros, o cómo asociarnos con un devoto que es eh, más inexperto que nosotros, ¿no? De una manera que todos se beneficien, ¿no? Entonces, bueno, eso es una pequeña condensación de lo que vimos la clase pasada, ¿no? Entonces, hoy empezamos a explicar el término dairya, que es paciencia, ¿no? Y este es un punto esencial. ¿Qué creen ustedes que es paciencia dentro de conciencia de Krishna? Madre María Lucero, ¿le gustaría comentar algo al respecto? ¿Qué cree usted que es paciencia y por qué es importante dentro de la práctica de conciencia de Krishna? Hare Krishna, buenas tardes. De Krishna, madre. Eh, ¿Por qué es importante la paciencia? Yo creo que eso es como que me lo estuvieran diciendo a mí, porque yo siempre he dicho que no tengo paciencia. Y entonces, es muy importante porque dependiendo de la paciencia, uno puede esperar los beneficios de la práctica de ISKCON, de la práctica espiritual, porque no todo se da así de la noche a la mañana. Eso toma su tiempo. Entonces, la constancia y la perseverancia en las actividades que se realizan eh, en el templo, ya sea individual o grupal, va a conllevar de ese estado que es de paciencia en cuanto a dar y a recibir eh, todo lo que se puede experimentar en el mundo espiritual cantando el Maha Mantra Hare Krishna. Mm, Entonces, lo veo desde ese punto de vista. muy bien, muchas gracias, Madre María Lucero. Entonces ella habló de por qué es importante la paciencia, muy acertada, ¿no?
Madre Noraliza, ¿a usted le gustaría explicarnos cuál es su entendimiento de qué significa ser paciente en conciencia de Krishna? ¿Podría usted definirlo, por favor? Hare Krishna. Bueno, para mí la paciencia es la ciencia de la paz. Ok. ¿Y qué significa en conciencia de Krishna la paciencia? ¿Cómo lo podría explicar en palabras brevemente? Bueno, allí yo diría, o sea, mantenerse tranquilo, iluminado. Yo diría, para mantener la paz, sobre todo cuando uno es creyente, es fácil porque si hay un cambio de conciencia, si hay un cambio de conciencia, es un poco más fácil mantener la paciencia. Cuando Ok. no hay cambio de conciencia, pues es difícil. Muy bien. A ver, Vladimir, ¿cómo tú podrías explicar o definir paciencia en conciencia de Krishna? Bueno, lo que pienso es que ser paciente en conciencia de Krishna es ser compasivo con uno mismo y con las demás personas, como ser empático, sí, Ok. comprender que estamos en una situación difícil, Muy bien. estamos en una situación, eh, digamos, como tratando de salir de un problema que es nuestra propia mente, entonces no es fácil, así que hay que ser como también perdonarse a uno mismo y a los demás, y así. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría intentar definir la palabra paciencia? ¿Alguien tiene una idea? Mm. Muy bien. Entonces, en uno de los comentaristas de Upadeshambrita, ¿no? Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati, Srila Prabhupada. Pues también el primer comentador se llama Raman Goswami, ¿no? Y él define Dhairya, paciencia, de la siguiente manera, en sánscrito. Él dice, Shwabishtavilam vepi tat angasa itilyat. Dice, el término Dhairya o paciencia significa de no volverse negligente en la ejecución de sus deberes en la práctica del bhakti, incluso si hay un retraso en obtener la meta deseada. Eso es paciencia en conciencia de Krishna, de que yo no me voy a volver negligente en mi práctica de conciencia de Krishna, incluso si los resultados que yo estoy esperando no vienen tan rápido como yo quisiera. Eso es paciencia en conciencia de Krishna. ¿Y qué significa esto de una manera práctica? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, uno viene a conciencia de Krishna y por lo general uno viene a conciencia de Krishna pensando que en uno todo está bien, ¿no? Muy pocas personas fuera de conciencia de Krishna son conscientes de que tienen lujuria, ira, codicia, envidia de otros. ¿Ah? Por lo general uno viene pensando que está bien, ¿no? Pero de repente viene y se encuentra con los sadhus, con los devotos puros, con las escrituras y empieza a conocer el carácter ideal de un verdadero Vaishnava. Y se da cuenta uno que uno está lleno de mucha lujuria, de deseo de disfrute material, de envidia de otros, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces uno empieza a aplicar el proceso, ¿no? Empieza a cantar Hare Krishna, empieza a cambiar su dieta y solo come Krishna Prasad, empieza a leer Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, intenta seguir los principios regulativos, ¿no? Pero después de un tiempo, los anartas que uno tenía antes siguen allí, ¿no? Los deseos materiales siguen allí. Entonces siguen intentándolo impulsar a uno, ¿no? De que haga esto, haga lo otro, ¿no? Y la práctica de conciencia de Krishna es un poco como golpeada, por así decirlo, o irregular. ¿M? Entonces, muchos practicantes en esa etapa primariza pueden perder el entusiasmo. ¿M? De que, bueno, tal vez esto no es para mí,
o el proceso no funciona, etcétera, etcétera, entonces voy a volver a mi vida materialista normal. ¿Por qué? Porque es lo más fácil, porque ya tengo el hábito, ¿no? Mientras que adquirir el hábito de conciencia de Krishna toma un poco de tiempo. ¿M? Entonces, a eso se refiere Dhairya, a eso se refiere paciencia. Y esta definición, como ustedes pueden ver en sánscrito, que agarra Raman Goswami, es brillante. ¿M? De no volverse negligente en mi práctica de bhakti, incluso cuando los resultados no vienen. Eso es paciencia. Es decir, ya sea que me encuentre asediado por mi propia lujuria, por mi propia envidia, por mi propia codicia, voy a seguir cantando mis rondas. Voy a seguir leyendo Bhagavad Gita. Voy a seguir asociándome con Vaishnavas. ¿No? Eso es paciencia. ¿Ah? Y podemos ver que esa definición que da Raman Goswami de paciencia está mezclada también con determinación. ¿Mm? Y constancia, ¿no? Lo que hablaba también la madre María Lucero, la constancia, ¿no? Todas estas cosas están allí. ¿Mm? De lo contrario, vemos, ¿no? Tal vez ustedes ya conozcan casos de devotos que han venido, que hemos conocido por años en el templo, de repente desaparecen, ¿no? Y cuando uno pregunta por qué, ¿no? Porque están luchando con sus propias anartas o dificultades o malos hábitos, ¿no? Y justamente no han tenido paciencia de entender justamente que llevamos haciendo todas estas actividades inauspiciosas, no solamente en esta vida, por 20 30 40 50 60 años, sino por tiempo inmemorial, nacimientos en tiempo pasado. Y no va a ser algo que vamos a cambiar de un día para otro. Obviamente, Prabhupada él ha dicho que en esta misma vida nosotros podemos alcanzar la perfección, dependiendo de nuestra seriedad y nuestro compromiso en conciencia de Krishna, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Hay personas que llegan a conciencia de Krishna y aprender lo básico les toma años, pero lo hacen. Hay otras personas que llegan y en semanas aprenden lo que a otra persona le tomó años, le toma unos cuantos días. ¿Ah? Pero tenemos que recordar que esto no es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia, por así decirlo. ¿Mm? Porque a veces uno puede que vaya muy rápido al principio y parece que uno deja a todos atrás. ¿Ah? Pero si uno no puede mantener el paso que lleva, va a tener que detenerse. ¿Mm? Mientras que otros que llevan un paso tal vez un poco más lento pero seguro, continúan avanzando y lo superan a uno y lo dejan muy lejos. ¿Mm? Entonces eso es conciencia de Krishna. De que uno tiene que, lo que decía también Vladimir, ser tolerante, entender nuestra situación tan difícil en este mundo material y tener fe, devoción en lo que dicen las escrituras, en lo que dice el maestro espiritual, de que yo por aplicarme a este proceso, todas esas cosas inauspiciosas van a desaparecer de mi corazón, ¿no? Y no es algo que no se pueda comprobar. De una u otra manera, en especial los que ya llevan algún tiempo en conciencia de Krishna han podido experimentar esto, de que, ok, yo no soy perfecto ahora mismo, no estoy no, estoy lejos de la perfección, pero la persona que yo era hace unos años a la persona que yo soy hoy en día, hay una diferencia favorable. ¿Y de dónde viene esa diferencia? De la práctica de Bhakti, de la buena asociación con devotos. ¿Ah? Entonces, que uno tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Como en una ocasión, esto lo hablamos en la clase de Bhagavatam hace un tiempo en el templo, de que eh, en una ocasión a un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta, ¿no? Uno de sus discípulos le dijo, Guru Maharaj, yo ya no quiero cantar más Hare Krishna, ¿no? Porque en esa época, antes de Prabhupada, por lo general, los devotos hacían el voto de cantar 64 rondas, no 16. Y eso toma alrededor de 8 horas si uno es constante. Si no se duerme, si no se distrae, toma alrededor de 8 horas diarias. ¿Mm? Y la gran mayoría de discípulos de Bhaktisiddhanta Saraswati seguían ese voto, incluso Srila Prabhupada, ¿no? Pero entonces un día uno de sus discípulos dijo, no, no puedo. Entonces él vino con su yapa y se la entregó a su guru. Y el gurú le dijo, no, tú eres muy bueno, tú puedes hacerlo, continúa, ¿no? Y el discípulo sacaba otra excusa.
y el gurú daba otra excusa, animando al discípulo. Y así iba como este intercambio entre ida y vuelta, ¿no? Hasta que en un punto el maestro espiritual le dijo, ok, ¿no quiere cantar Hare Krishna? Entonces no vuelva a cantar Hare Krishna. A partir de hoy, usted ya no vuelva a cantar ni una sola ronda, ni una sola. Entonces, cuando el discípulo, ¿no? Pensó en pasar al menos un día de su vida sin cantar Hare Krishna, él dijo, no, eso para mí no es posible, no es posible. Tal vez no puedo cantar 64 rondas hoy día, pero eso no quiere decir que no quiero cantar. Entonces ahí el maestro, el gurú le dijo a su discípulo, ¿ves? El mero hecho de que tú tengas deseo de cantar Hare Krishna, tal vez no en la cantidad en la que deberías, pero tienes un deseo y un gusto por cantar Hare Krishna a diario, denota que hay un gusto que se ha adquirido y denota que hay un apego por la vida espiritual. Entonces es importante que nosotros a lo largo de nuestra práctica vayamos reconociendo nuestras pequeñas victorias. ¿Mm? Tal vez digamos los que vivimos en el templo o los que ya han hecho el voto de iniciación, ah, no pueden cantar 16 rondas en éxtasis, pues. Pero tal vez sí podemos cantar una ronda sintiendo un gran gusto, dos rondas, tres rondas, cuatro rondas, ¿no? Lo ideal es, como decía Prabhupada, 16 es lo mínimo, no es lo máximo, ¿no? Entonces, si uno puede cantar más de 16 rondas, Mahaprabhu dijo, Kirtanilla Sadhari, ¿no? Lo ideal es no incluso cantar solo 64 rondas, sino cantar todo el tiempo, ¿m? Todo el tiempo tener en su mente los santos nombres de Krishna. ¿Ah? Pero todo tiene un comienzo y no podemos intentar saltar a la meta, ¿no? Entonces, mm, a ver, Frank, explícame entonces la definición que acabamos de dar de Dairya. ¿Qué fue lo que entendiste? Ok, de Dairia, con relación a la paciencia, él habla es de, no volverse negligente Ujú. con la práctica y mantener como esa constancia de mantenerse en el camino. Incluso cuando... No hay resultados. No hay resultados que uno desea. Exactamente. Eso es, entonces esas, cada vez que tengamos nuestra crisis mental de que, oh, Krishna, no estoy avanzando, no estoy pudiendo adquirir gusto, etcétera, etcétera, tenemos que recordar esto. Tengo que ser paciente. Los acharyas me están diciendo, si la Rupa Goswami me está eh, anticipando ciertas circunstancias que voy a tener que afrontar en el futuro. 450 años atrás, Rupa Goswami escribió esto, ¿no? Y los acharyas como Radha Raman Goswami escribió esto hace tal vez 300 años. Es decir, que prácticamente todos los practicantes desde hace cientos, sino miles de años, han estado experimentando inestabilidad emocional y mental a lo largo de su práctica espiritual debido a falta de paciencia. ¿M? Entonces, a veces uno cuando tiene este tipo de problemas piensa que es solo yo. Todos los demás devotos alrededor se ven bien, se ven perfectos, ¿no? Porque obviamente, por lo general, nadie discute sus problemas, en especial en público. Tal vez uno se los discute a alguien cercano, ¿no? Pero nunca en público. En público uno siempre quiere dar la mejor imagen posible, ¿no? Pero en realidad, la verdad es que el 99,9% de practicantes en conciencia de Krishna van a pasar por van a tener que afrontar los 5 obstáculos que discutimos en la clase pasada. Eso les va a dar mucha inestabilidad y para sobrepasarlos tienen que asociarse con buenos devotos e incluso, aunque estén en medio de esa asociación, necesita un poco de tiempo para que justamente pueda desarrollarse su devoción de una manera estable. Y mientras eso pasa, durante ese periodo de tiempo, que puede ser muy largo realmente, que puede ser años, pero en comparación con nuestra existencia en este mundo material es efímera, ¿no? En ese periodo uno tiene que ser muy, muy paciente, ¿no? Y aunque se explica que la práctica de Bhakti es muy fácil, y en realidad es muy fácil, justamente la inestabilidad emocional y mental, ¿no? Va a jugarnos muchas dificultades, muchas trampas, ¿m? Y es esencial la paciencia. De que, ok,
A veces, digamos, uno no puede cantar Hare Krishna bien, ¿no? Se duerme, se distrae, tengo que interrumpir a la mitad del camino, etcétera, ¿no? Y parece que realmente uno no se siente satisfecho, ¿no? Como yo hice mi servicio hoy, como yo canté mis rondas hoy, no pude leer, no entendí, etcétera, ¿no? Pero aún a pesar de eso, uno tiene que continuar con su número fijo de rondas, ¿no? Leer diariamente algo, ¿no? Como Baladev Prabhu que estuvo hace poco aquí, ¿no? Él me contó en una ocasión que él había conocido a un devoto en India que había leído Bhagavad Gita más de 30 veces, pero el devoto tenía un trabajo que casi trabajaba como 16 horas diarias, tenía esposa, tenía más de 3 hijos. Entonces él un día fue a visitarlo y le preguntó cómo es posible. Primero le preguntó, ¿has leído Bhagavad Gita? Dijo, sí, yo he leído Bhagavad Gita. Y ahí ya se sorprendió porque era una persona que trabajaba 16 horas al día, tenía 3 hijos, tenía esposa, ¿m? Y en India, que la vida es un poco más hostil, por así decirlo, materialmente que aquí en Panamá. Y él le dijo, ¿y cuántas veces lo has leído? Dijo, más o menos 30 veces. Entonces ahí Baladev Prabhu se sorprendió bastante. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo puedes hacerlo en medio del trabajo, la vida familiar tan difícil que tienes? Y dijo, bueno, yo la verdad siempre llevo conmigo mi Bhagavad Gita, ¿m? En mi trabajo, mientras voy hacia casa. Cuando estoy en casa siempre tengo Bhagavad Gita. Tan pronto como yo tengo tiempo libre, empiezo a leer. ¿M? Y cuando no tengo tiempo libre, lo guardo y luego continúo. Y así por lo menos en un día mínimo leo un verso, lo cual implica que en un año son 365 versos. Obviamente van a haber días donde uno puede leer más de un verso. Eso quiere decir que en 2 años uno puede leer Bhagavad Gita por completo, dedicando muy poco tiempo. ¿Mm? ¿Qué decir de si uno dedica 30 minutos, 40 minutos, 1 hora diaria? ¿Cuántas veces puede leer Bhagavad Gita en un año? Tal vez 7, 8 veces. Entonces, la constancia, ¿no? De cómo esta persona aprovechaba el tiempo también. ¿Sí? Porque incluso si una persona que trabaja 16 horas, tiene 3 hijos, tiene una esposa, puede encontrar tiempo libre para leer Bhagavad Gita. ¿Qué decir de nosotros, ¿no? Que no tenemos que trabajar 16 horas al día y vivir en medio de una ciudad tan grande como Delhi o Mumbai, donde para transportarse de un lugar a otro, incluso entre la misma ciudad, toma horas. ¿Mm? Así que es posible, ¿no? Ahora tenemos este Bhagavad Gita de bolsillo, ¿no? Que se imprimió hace poco, ¿no? Entonces no tenemos que llevar el Bhagavad Gita gigante a todo lado, pero podemos llevar ese. O incluso en el celular, ¿no? Aunque yo personalmente no recomiendo, ¿no? Porque cuando uno lee en el celular siempre están llegando notificaciones y mantener la concentración es muy difícil, ¿no? Pero si ustedes llevan Bhagavad Gita a todo lugar, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Es como por ejemplo yo no salgo muchas veces del templo, pero cuando salgo del templo siempre llevo conmigo Bhagavad Gita de bolsillo, ¿no? Y encuentro el tiempo para leer al menos un verso, 2 versos, 3 versos, ¿no? Y así uno aprovecha el tiempo. Y de hecho se explica que uno de los síntomas de avance en la vida espiritual es avyakta kalatuam, de que el devoto no desperdicia tiempo. ¿M? Es decir, tan pronto como tiene un tiempo libre, de una vez lo ocupa en recordar a Krishna, en servir a Krishna de una u otra manera. ¿M? Entonces, esa definición de Raman Goswami. Ahora vamos a ver cómo lo define Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Que él se caracteriza por porque sus comentarios son muy detallados, entonces vamos a ver qué detalle nuevo nos da. Entonces él dice, los tres senderos del karma, jnana y anjavilas, es decir, deseos aparte de bhakti o la devoción, hacen que la entidad viviente sea inestable mentalmente. Es decir, los deseos materiales, los deseos de liberación de este mundo material, ¿ah? O los deseos de reconocimiento, de que me adoren, esto, lo otro, hacen que mi mente sea inestable. Solamente Bhakti es el verdadero sendero deseable para el alma condicionada. Dicha estabilidad de fe es conocida como Dairya o paciencia.
Tener dairya significa tener firmeza de pensamiento, el cual lo hace a uno pensar que no hay nada, no hay ningún inconveniente en ningún momento en la senda del bhakti. Entonces voy a repetir esa última parte. Tener paciencia o dairya significa tener la firmeza de pensamiento que lo hace a uno pensar que no hay ningún inconveniente en ningún momento en en el sendero del bhakti. ¿Mm? Entonces, primero Bhaktisiddhanta Saraswati empieza explicando, ¿no? ¿Qué hace que uno no pueda ser paciente? Es la inestabilidad de la mente. ¿Mm? Cuando uno no es exitoso en lo que uno quiere, en el momento que uno quiere, ¿no? La mente va a saltar a otro objeto. ¿Mm? O le dará a uno más ideas de, ok, no tuvimos éxito en esto, entonces vamos a hacer esto, y si no esto, y lo otro, etcétera, etcétera. Pero él dice, ¿cuál es el origen de esa inestabilidad mental? Es karma, jnana y anyavilas. Es decir, karma, deseos materiales. ¿Mm? Es decir, quiero comprar algo, quiero obtener algo nuevo. Jnana, ¿ah? Quiero liberarme de este mundo material porque estoy sufriendo tanto que quiero hacer todo lo que sea posible para salir de acá. ¿Ah? O especular acerca de la verdad absoluta, ¿no? Y Anjababilasya, todos los demás deseos que sean independientes de Bhakti. Es decir, intentar complacer a este mundo material, a mis familiares, etcétera, etcétera, ¿no? Eso va a hacer que mi mente siempre esté inestable. ¿Mm? Y esto fue algo que escribió Srila Bhaktisiddhanta tal vez a principios de 1900. ¿Mm? Y esto sería algo muy bueno para que los psicólogos apliquen hoy en día, porque realmente, ah, si la gente llegara a comprender que ah, la verdadera causa de la inestabilidad mental de la gente es esto, deseos materiales excesivamente, deseo de liberación excesivo o especulación, ¿no? Entonces, habría verdadera educación, habría verdadero tratamiento. ¿M? Pero es por eso que hoy en día vemos, ¿no? Que eh, la gente va más al psicólogo que al súper, ¿sí? Es muy normal, ¿ah? Y es por eso, porque cada vez con los medios tecnológicos, la gente tiene cada vez más deseos materiales. ¿Mm? Y muy pocos realmente pueden satisfacerlos. Incluso si alguien es millonario, ¿no? Y puede satisfacer la gran mayoría de sus deseos, tan pronto como satisface uno, surge otro. Y así eternamente. ¿Ah? Y nadie puede tener real paz. Entonces aquí sí lo acticiante empieza, ¿no? Evite esa inestabilidad mental, primero entendiendo cuál es la raíz. Entonces, haga lo posible por llevar una vida sencilla. Relaciónese con personas sencillas, incluso con devotos sencillos, porque también hay devotos materialistas que les encanta acumular cosas materiales. ¿M? Entonces, relaciónese con personas sencillas, con devotos sencillos, que se satisfagan con poco, que lleven una vida simple. ¿M? Y de esa manera uno tampoco está cultivando eso a través de las conversaciones con otros. ¿M? Ese es el primer punto. Y luego dice, solamente Bhakti es el verdadero sendero deseable para el alma condicionada. ¿Y esto qué otorga? Es decir, ¿cuál es el resultado de por qué es deseable este sendero de Bhakti? Porque otorga estabilidad de fe. ¿Mm? ¿Y qué es esa fe? ¿Cuál es esa estabilidad de fe? Ahí Bhaktisiddhanta explica, ¿no? Tener to have tener firmeza en el pensamiento, que lo hace a uno pensar es decir, uno no tiene dudas en el siguiente pensamiento, no hay ningún inconveniente en ningún momento en mi práctica de Bhakti. ¿Ah? Y esto es algo magnífico, porque si ustedes lo piensan, ¿no? O sea, si yo llegara a pensar así, si nosotros llegáramos a pensar así, de que realmente nunca hay ningún inconveniente, nunca realmente hay nada que pueda impedirme a mí practicar Bhakti, podríamos avanzar muy rápido. ¿M? Por lo general siempre estamos pensando, ok, no tengo tiempo para practicar Bhakti, no estoy entusiasmado para practicar Bhakti, hoy no ha sido el mejor día para practicar Bhakti, u otros devotos no me facilitan que practique Bhakti, o el templo no me facilita que practique Bhakti, etc. Siempre encontramos una excusa, ¿no?
Pero aquí Bhaktisiddhanta Saraswati está diciendo, alguien que tiene verdadera paciencia, tiene un pensamiento firme de que realmente no hay ningún obstáculo. No hay ningún obstáculo. ¿No? Todo es algo que viene de la mente. ¿No? Y un ejemplo de esto es cuando ustedes tengan la oportunidad de leer Srimad Bhagavatam, cuando se discute el pasatiempo de Nrsimhadev y Prahlad Maharaj, ¿no? Prahlad Maharaj era un niño, el hijo de Hiranyakashipu, ¿no? Pero él era un devoto puro de Krishna, mientras que Hiranyakashipu era un gran demonio. ¿Mm? Pero a pesar de eso, a pesar de que Prahlad Maharaj tenía 5 años y vivía en medio de una sociedad de asuras, de demonios, y de que su padre estaba intentándolo matar a cada momento, en ningún momento él dejaba de adorar a Krishna, de servir a Krishna, de cantar su santo nombre, en especial de recordar a Krishna. O incluso se dice, ¿no?, que cuando él iba a su escuela de asuras, ¿no?, de personas demoníacas, es decir, ateas, es decir, una escuela moderna, él allí solo podía hablar acerca de Krishna y hizo que todos sus compañeros de clase, que eran hijos de asuras, de demonios, se volvieran Vaishnavas. Entonces los profesores del Gurukula, de la escuela, estaban muy preocupados porque Hiranyakashipu ya estaba muy enojado de que su hijo se hubiese vuelto un devoto de Vishnu, de su peor enemigo. Y ahora, ¿qué decir? Ahora toda la escuela se había vuelto devota, ¿no? ¿Por qué? Por la paciencia justamente y las buenas cualidades de Prahlad Maharaj, ¿no? Entonces no sé si ustedes vieron la película el año pasado que salió, ¿no? Ahí uno veía, ¿no?, todas las torturas por las cuales pasó Prahlad Maharaj, pero siempre que alguien le quería hacer daño, el señor Krishna se manifestaba y nada le pasaba. ¿Mm? Y en última instancia, uno tiene que ver qué significa que Krishna lo protege a uno en la vida material. No es como ayer discutía con mi esposa. Estoy leyendo un libro que habla acerca de cómo conciencia de Krishna se difuminó incluso en África a principios de los ochentas, noventas, entre ochentas y noventas, ¿no? Y al parecer esa era una época donde todavía estaba la apartheid, ¿no? Había gran inestabilidad política en prácticamente todos los países africanos o en la gran mayoría. Y eso es algo que es una realidad incluso hoy en día. Entonces los devotos estaban predicando en un país pequeño, no me recuerdo el nombre, no sé si era, no recuerdo el nombre, pero prácticamente allí había un dictador, ¿no? Y otro dictador lo mató y se había hecho del gobierno a la fuerza, ¿no? Y estaba matando a todos los que estaban sirviendo al anterior dictador, todos los que lo apoyasen, etcétera, etcétera. Y allí estaban los devotos, ¿no? Habían abierto un pequeño templo, pero estaba habiendo una masacre a diario, en las calles, en todo lado, no era algo fácil. Y dentro de los, habían 9 devotos hombres locales, ¿no? Y algunos americanos, y habían 2 madres, una local, africana, y otra madre discípula de Prabhupada, ¿no?, americana. Entonces, eh, este dictador que se había hecho con el poder, él fue al templo y los devotos le pidieron ayuda para que, ok, el país está en crisis por su propia culpa, por matar a todos, pero bueno, ayúdenos para hacer Food for Life, para darle alimento a toda la gente que está viva todavía. Y él aceptó. Y no solamente eso, se llevó un Bhagavad Gita y vino al templo algunas cuantas veces, ¿no? Y parecía favorable para con los devotos. Pero la crisis en el país había vuelto tan difícil que los devotos no pudieron aguantarse más y le escribieron una carta donde le decían, lo que usted está haciendo realmente es muy demoníaco, de matar personas inocentes. Y usted es una gran personalidad. Krishna lo ha puesto en una posición de poder, pero tiene que utilizarlo bien. Pero si usted utiliza su poder para matar, eso solo le va a traer dificultades a usted y a su gente. Así que si usted quiere hacer un bien para usted mismo y para los demás, deje de matar. No, y cuando esta persona leyó esa carta, pasó lo que se esperaba, se enojó muchísimo
y fue con un contingente de militares al templo. Entonces les digo, ¿ustedes cómo se atreven a criticar mis actividades? Entonces se los llevó a todos en un jeep, en un auto, para el río. 2 devotos hombres alcanzaron a escapar y pudieron ver lo que pasó. No, entonces ellos dijeron, bueno, los 7 hombres que quedan aquí, las 2 mujeres, ¿no? A los 7 hombres los vamos a matar. Y las 2 mujeres se van a quedar con nosotros. Entonces, justamente la discípula de Prabhupada que estaba allí, ¿no? Ella se enojó mucho y dijo, ¿cómo ustedes se atreven a matar a los devotos? Entonces, antes de que ellos los fusilaran, ¿no? Ella fue a atacar a los devotos con sus propias manos y la fusilaron, fue la primera. Y luego mataron al resto. ¿Mm? Y luego la madre que quedaba viva, nunca más se volvió a saber nada de ella. ¿Mm? Así que uno puede preguntarse, ¿dónde está la protección de Krishna en esas situaciones? ¿Ah? Y uno tiene que entender este punto muy bien. ¿Mm? La protección de Krishna no se refiere necesariamente a proteger este cuerpo material. ¿Mm? Sino a que se refiere a que su devoto va a poderlo recordar, incluso en medio de una situación como esa. ¿Mm? Y ese recuerdo lo va a llevar a uno a la próxima vida a un lugar muy diferente. ¿Mm? Entonces, eso es a lo que vamos, ¿no? La vida espiritual no solamente trata con cosas externas, sino realmente es muy sutil. ¿Mm? Así como aquí Bhaktisiddhanta Saraswati dice, verdadera paciencia quiere decir que yo no veo ningún obstáculo en mi práctica de Bhakti. Incluso si externamente hay muchos, yo no veo ninguno. Eso es verdadera paciencia. ¿Mm? Entonces, bueno, tal vez eso es lo que... Mm. Y luego, ¿no? Se dice lo siguiente. Sí, Madre María Lucero. Y Hare Krishna, mire, quería hacer un pequeño paréntesis dentro de la charla para también tener un punto de vista sobre la paciencia de acuerdo a situaciones y eventos que uno eh, puede estar sintiendo y estar viéndose inmersos en esos eventos eh, que son duros, frustrantes. Y como acaba de decir, eh, en algo parecido ocurrió en el terremoto de Colombia, Mm. en donde la paciencia se ve que, que tiene que ser un arma de los devotos. No te puedo decir exactamente el lugar del templo, en qué departamento específicamente, pero se dio y el templo sufrió de rajaduras, algunas cosas se vieron impactadas, hubo esas rajaduras afectaron algunas columnas, pero el altar donde estaban las deidades prácticamente no se vio afectado. Entonces digo yo, los devotos tienen que, esa paciencia se va a ver reflejada porque van a tener que empezar de cero, van a Mm. tener que unir todas sus fuerzas con los demás devotos de esa área y de todas las otras áreas de Colombia que lo puedan ayudar para ver qué van a hacer, si se quedan en el templo o se mudan a otro lugar, porque van a necesitar de la experiencia de los especialistas para poder evaluar si es conveniente que queden allí o tenga que trasladar a otro lugar. Y entonces ahí va, es como digo, van a tener que dar todo su esfuerzo, su perseverancia
y la paciencia y el pensamiento fijo en que van a salir adelante y que no va a verse afectado por esa situación eh, Ujú. que están presentando actualmente. Quería Sí, hacer referencia a eso. gracias, es un buen ejemplo, sí, así como Shilabhakti Siddhanta Saraswati dijo, ¿no? Uno tiene que ver que no hay ningún obstáculo, ¿no? Incluso en esas situaciones, ¿no? Donde el templo se averió, no era un templo que tuviese muchos recursos ni muchos devotos, ¿no? No quiere decir que ahora ellos deben entregarse, ok, entonces no vamos a practicar ahora conciencia de Krishna, no, tienen que ver justamente todas esas situaciones como una bendición de Krishna de una u otra manera, ¿no? Y no verlo como un obstáculo. ¿Mm? Y nunca, como de acuerdo al comentario de Radha Raman Goswami, no ser negligente con mi práctica, es decir, continuar cantando mis 16 rondas, continuar leyendo Bhagavad Gita o Bhagavatam, para que de esa manera, ¿no? Por lo general, cuando pasan catástrofes naturales, la gente se absorbe aún más en la miseria. ¿Mm? Y realmente, cuando Prabhupada explica que cuando uno se absorbe en la miseria, pierde todas sus buenas cualidades porque cae en medio de la lamentación y pierde la capacidad de ver incluso lo bueno que pueda pasar, ¿no? Y cuando uno no puede ver lo bueno, quiere decir no puede ver salidas, no puede ver soluciones. Entonces se queda allí atrapado en esa situación, por un tiempo muy largo. ¿Mm? Entonces, bueno, esto es muy importante, ¿no? E incluso respecto a eso, ¿no? Cómo uno exhibe daria o paciencia a lo largo de su vida diaria, ¿no? Entonces, se dice en las escrituras, ¿no? Swayamindriya karyani kayavan manasate yed ashure napi kartavyam, ¿no? Uno debe abandonar la gratificación de los sentidos a través del cuerpo de uno, la mente y sus palabras. Incluso un practicante eh, débil debe intentarlo, por lo menos. ¿Eh? Incluso si uno no se encuentra en la mejor de las situaciones, uno debe intentarlo. ¿Mm? Y en última instancia, si Krishna lo favorece a uno, todo va a ser fácil, ¿no? Es muy importante, ¿no? A veces uno cree que no, yo estoy tan atado a este mundo material que ni siquiera lo voy a intentar. No voy a intentar buscar un maestro espiritual, no voy a intentar incrementar la calidad y la cantidad de mis rondas, no voy a intentar entender estos libros porque no soy un intelectual. Y así uno pierde la, la gran oportunidad, ¿no? Como hace un tiempo no hablaba con algún devoto de que por lo general la gran mayoría de personas no tiene el hábito de leer. ¿Qué decir de leer cosas espirituales? Ni siquiera temas mundanos, no. Muchas personas hoy en día no leen libros. ¿Mm? No es muy común, uno puede, de hecho, de cierta manera en Colombia uno puede encontrar muchas librerías en muchos lugares, pero aquí en Panamá es más o menos, no hay muchas librerías. ¿Mm? Lo cual indica que la gente no lee mucho. Y con el paso de la tecnología y todo esto cada vez menos en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde la atención, ¿no? De hecho, está comprobado científicamente hoy en día que en especial las personas jóvenes, los niños, debido al uso excesivo de la tecnología, no pueden prestar atención más de 7 segundos a algo. ¿Mm? Entonces, ¿qué decir de sentarme y yo leer un libro? ¿Mm? Pero, ¿no? Como yo le explicaba hace voto, ¿no? Yo nunca fui un gran lector, la verdad, ¿no? Tal vez antes de venir a Conciencia de Krishna leí 1 o 2 libros porque la escuela me obligaba a, ¿no? Pero una vez entré a Conciencia de Krishna y vi tantos libros y realmente tenía el deseo de hacerme consciente de Krishna, empecé a intentarlo, ¿no? Y no podía leer mucho, tal vez 15 minutos era lo que podía dedicar al principio, sin que me aburriera, sin que me entrara la ansiedad, ¿no? Y de cada 15 minutos, ¿no? Y entre más yo me interesaba en lo que estaba leyendo, ok, ya 15 minutos me parecía poco, lo aumentaba a 20 minutos, media hora, luego 1 hora y luego un poco más, ¿no? Prabhupada dijo, si alguien lee mis libros a diario 2 horas,
sin falta y sigue los principios y canta sus 16 rondas, es imposible que Maya lo, lo ataque, ¿no? Entonces, esto es algo que gradualmente va apareciendo. En la medida en la cual el gusto por conciencia de Krishna se va manifestando en el corazón, más uno quiere dedicar tiempo a esto. ¿M? Pero empieza uno con un poquito. Entonces lo importante es desarrollar el hábito. Es como también al principio, cantar 16 rondas toma 2 horas más o menos, ¿no? Y como Prabhupada explica, la gente no puede sentarse más de 5 minutos a meditar. Quiere decir 2 horas, ¿no? Pero por eso uno de los puntos esenciales antes de prepararse para la iniciación es justamente de acuerdo a las normativas de nuestras sociedades, que por lo menos tiene que llevar un año cantando 16 rondas sin faltar. Es decir, no va a llegar uno donde el maestro espiritual sin tener el hábito. Uno lo ha generado y tal vez le toma a uno varios años, pero uno lo ha generado. Uno empieza con una ronda, luego 2 rondas, luego 4 rondas, luego 8 rondas, ¿no? Y luego va generando el gusto. El gusto es lo más importante. Y para que este gusto se manifieste, tiene que haber calidad, tiene que haber atención. Tengo que sacar un tiempo para esto. Y es como cuando uno, no sé, aquellos que están casados, que tienen una pareja, saben que, o incluso, ¿no? Con una relación de amigos, para que cualquier relación funcione, uno tiene que darle atención y tiempo a la persona. Si uno no lo hace, no funciona. Incluso si los dos se atraen mucho el uno a otro o existe una muy buena relación, una muy buena amistad, si no hay respeto de cuando las dos personas hablan, de que se prestan al menos atención, no va a funcionar nada. De la misma manera es conciencia de Krishna. Krishna es una persona. Y cuando cantamos su santo nombre estamos llamándolo, mi querido Krishna, por favor, ocúpame en tu servicio. Ujú. Pero imagínense, si yo llamo a Krishna y Krishna viene enfrente mío y yo saco mi celular, sí, Krishna, por favor, ocúpame en su servicio mientras veo el celular, ¿no? O mientras hablo con otra persona. ¿Cómo se va a sentir Krishna, no? Esta persona realmente no quiere hacer servicio. ¿Mm? Pero cuando realmente, ok, hago todo a un lado, ok, Krishna, por favor, ocúpame en su servicio. La situación es muy diferente, ¿no? Y Krishna es recíproco, en Bhagavad Gita dice, yo soy recíproco. En la medida en la cual alguien se entregue a mí, alguien se rinde a mí, yo, yo recíproco con esa persona. ¿Mm? Entonces, bueno, esos son algunos pensamientos respecto a Dairia, ¿no? Tal vez ya para concluir, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Esto es un escrito de Rupa Goswami, una compilación de Rupa Goswami, el verso que voy a mencionar. ¿Y por qué es importante? Porque para uno tener paciencia y de cierta manera experimentar las cualidades que mencioné previamente, ¿no? Uno debe entender que el proceso de Bhakti está lleno de placer a cada paso. ¿M? Y si es algo que estamos disfrutando a cada paso, incluso si todavía no estamos en la perfección, tener esa paciencia es algo muy sencillo. ¿M? ¿Por qué? Porque lo estoy disfrutando. ¿M? Entonces, ¿qué dice Rupa Goswami? Él dice, dejen que los nacidos 2 veces, los brahmanas, entren al reino del yoga, el estudio védico y la meditación solitaria en el bosque. Dejen que ellos se liberen de esa manera, es decir, a través de grandes austeridades. Pero en lo que respecta a nosotros, nosotros vamos a dedicar cientos y miles de nacimientos cantando el santo nombre de Krishna, cuya complexión oscura y cuyos ropajes amarillos que brillan como un loto en medio de un jardín de lotos azules, ¿no? Que se asimila a un árbol de caramba, ¿no? Entonces allí Rupa Goswami dice, deje que las personas que quieren hacer austeridades y meditación, y especular acerca de la verdad absoluta, lo hagan en solitario. Pero en lo que a mí respecta, yo quiero dedicar miles de vidas a solo cantar el santo nombre de Krishna. ¿Por qué? Porque es sumamente fantástico, ¿no? Y de hecho Rupa Goswami en otra poesía él escribe, ¿no? ¿Por qué solo tener 2 lenguas, ¿no? Solo tener una lengua con la cual cantar el santo nombre. ¿Por qué no tener miles? ¿Y por qué no tener miles de oídos también con los cuales escuchar acerca de Krishna? ¿Ah? Entonces, allí Rupa Goswami está intentándonos hacer entender de que el proceso de Bhakti está lleno de placer, de felicidad,
incluso desde la etapa inicial. ¿Qué decir hasta la etapa final? Cuando uno realmente puede ver a Krishna, puede entender a Krishna, puede tener una relación con Krishna. Entonces, este punto es esencial para tener Dhairya, paciencia. Entonces, bueno, con esto vamos a culminar el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario respecto a lo que hemos dicho? Raúl, Ujú. el primer comentario, no recuerdo, no pude escuchar porque había mala conexión. ¿Quién lo dijo? El segundo fue Bhaktisiddhanta Saraswati, y el primero. El primero se llama Radha Raman Goswami. Él fue el primer comentador de Upanishambhrit. Eh, ¿Bien? ¿Algo más? Gracias. Ok. María Lucero, ¿usted quería decir algo? Sí, sí, para terminar. Em, en cuanto a lo que mencionas de la lectura, sí es verdad que no tenemos esa afición a la lectura. En la escuela se nos dio, pues, en cuanto a la materia español, allí más que todo uno eh, tenía que leer ciertas novelas, ya sean de autores de otros países y autores panameños. Ya estando en la universidad, y por eso es bueno tener círculos de estudio y reunirse con personas que tengan esa afición a la lectura, porque dependiendo de eso, lo vas a seguir haciendo individualmente. Entonces, ese lugar me permitió leer varios libros y cuando lees los libros, es como que tú estuvieras viviendo esa historia. Y en cuanto a los libros de Prabhupada, sucede prácticamente igual. Es como si tú estuvieras participando de esos pasatiempos, de todas las vivencias y te sumerge en ese mundo que para algunos pareciera fantasía, pero que en realidad es eh, una verdad espiritual. Es Ujú, verdaderamente fuera de lo material. O sea, tanto que lo vives en el mundo material y en el mundo espiritual a la vez, porque trasciendes, puedes trascender en esos momentos que estás involucrado en la lectura. Así que lo que debemos hacer es tratar de leer, como mencionabas, como dijo Prabhupada, 2 horas diarias o como la puedas distribuir para poder entonces eh, hacer más fuerte ese sentimiento de la lectura, ujú, que no tiene que estar basado solamente en la escolaridad, sino en la vida práctica de cada individuo y en el ujú. mundo espiritual con más razón. Así es. Muy bien, María Lucero, Sí. muchas gracias. Sí, muy acertado lo que usted dice, ¿no? Asociense con devotos que les gusta leer. ¿Mm? Si quieren adquirir gusto por leer, asociense con devotos que les gusta leer. Si quieren adquirir gusto por cantar, asociense con devotos que les gusta cantar, etcétera, etcétera, así con las demás divisiones del servicio devocional. Por eso se hace tanto énfasis en un devoto puro, porque al devoto puro no le gusta solo una cosa, no le gusta todo, y lo hace con absorción, ¿no? Lo hace en gran cantidad. Entonces, por uno asociarse con un devoto puro puede adquirir todo el paquete junto. ¿Mm? Entonces, muy importante eso, ¿no? Entonces, bueno, agradezco a todo su tiempo el día de hoy y continuaremos nuestras clases la próxima semana. Jai Shila Rupa Goswami ki, Jai Shila Prabhupada ki, Jai Shri Upashamrita ki, Jai. Hare Krishna.